Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la bioremediación, que es un término que probablemente has escuchado y si no lo has hecho, te vas a enterar. La bioremediación es el proceso y la rama de la biotecnología donde se emplean microorganismos u organismos para restaurar ecosistemas. Esta se basa en reacciones de reducción-oxidación para obtener energía que se produce en la cadena respiratoria celular, tanto aerobia como anaerobia. En las bases de la bioremediación es que no se producen desechos significativos o perturbaciones al ecosistema. Tiene menor requerimiento energético, es más económico y tiene función de suplemento a otras técnicas. En lugares de estrategias de limpieza tenemos que tres estrategias. La primera es la bioestimulación, la cual es la más usada y presenta mayores resultados en remoción de hidrocarburos. Aquí se emplea lo que son microorganismos propios del ecosistema. Requiere evaluación de humedad, acidez del suelo, disponibilidad oxigenativa, temperatura, concentración de sodio y fósforo. Esto de acá permite a lo que son los microorganismos a tener un área más propicia y también a que proliferen y así reducir la cantidad de contaminantes. Luego viene la segunda estrategia, que es el bioaumento. Cuando la bioestimulación no funciona adecuadamente, o sea, el tiempo de restauración dado por este es muy largo, se emplea microorganismos de otros ecosistemas para que ayuden. A veces estos requieren un apoyo más, los cuales son los surfactantes, como los que producen la bacteria Rhodococcus. Y luego viene la tercera estrategia, que es enteramente agregado de surfactantes, donde está más usada, donde el contaminante está ligado a lo que son las partículas del suelo. Como su propio nombre dice, se emplean surfactantes, los cuales tienen propiedad antifídica, es decir, tienen una parte polar y otra parte apolar. Esto de acá permite reducir la tensión superficial del agua y la generación de micelas, los cuales permiten a las bacterias fijarse a la matriz contaminada y así proliferar y reducir la cantidad de contaminante. Luego vienen las partes de la bioremediación, que tiene distintos procesos, como la fitorremediación, bioremediación de hidrocarburos, bioremediación de metales pesados, bioremediación por colorantes y bioremediación de campo. En la fitorremediación se tienen distintos procesos, como los cuales son la fitoestabilización, la fitoextracción, la rizofiltración, la fitovolatilización, fitoestimulación y la fitodegradación. En lo que es bioremediación de metales pesados, la bioabsorción, precipitación de metales y biolixiviación. Y en la bioremediación de campo tenemos el land farming y las biopilas. Gracias, y ahora le daré el paso a mi compañera Valeria. A continuación voy a hablar de las cepas modificadas genéticamente para limpiar el medio ambiente. En su mayoría son los microorganismos como las bacterias, que son modificadas con el fin de descomponer metales pesados, hidrocarburos como el petróleo y otros compuestos químicos tóxicos como los pesticidas. En cuanto a la modificación de hongos, se realizan con el fin de que eh, descompongan materiales de difícil degradación, así como el plástico. Y la fitorremediación, donde se modifican genéticamente las plantas para que puedan absorber y acumular en sus tejidos los contaminantes, así como metales pesados, para que ayuden a la limpieza y regeneración de los lugares afectados. En cuanto a los desastres medioambientales, consideré tres, como por ejemplo el derrame de petróleo del buque Exxon Valdez en 1989 en aguas de Alaska, donde se generaron daños al ecosistema marino. Para su limpieza se aplicó la bioremediación, donde se utilizó bacterias capaces de degradar los hidrocarburos presentes en la zona afectada. El siguiente desastre es el de Chernobyl en 1986, causado por una explosión en los reactores nucleares, en donde se liberó grandes cantidades de partículas radioactivas en el medio ambiente.
y en este caso se utilizó la girasol y la mostaza india, que absorben los metales pesados y los radionucleidos que causan daños a la salud. Y por último, la contaminación del río Ganges en la India. Se tiene dato que este es uno de los ríos más contaminados del mundo, debido a que en sus aguas se descargan residuos sin tratar, productos químicos tóxicos y muchas veces las cenizas de los cadáveres debido a la tradición de esa zona. Y para su limpieza se utiliza bacterias y microorganismos que pueden descomponer y degradar estos contaminantes. Las futuras estrategias y retos para la bioremediación sería el desarrollo de técnicas de bioestimulación, que se refiere a la introducción de modificadores en el medio ambiente, que tiene que ver con el aporte de nutrientes, aireación y otros procesos, acompañado de la bioaumentación, que significa la adición de microorganismos. La siguiente estrategia sería la aplicación de la ingeniería genética, donde actualmente se están realizando más investigaciones para seguir desarrollando microorganismos modificados genéticamente, con el fin de que puedan degradar una amplia gama de contaminantes de manera más rápida y eficiente. El siguiente reto sería la consideración ambiental y social, es decir, tener en cuenta la interacción entre el suelo y el microorganismo al momento de la aplicación del tratamiento, así como de las características y las necesidades de las cepas microbianas que van a ser los bioestimulantes. Y por último, mejorar la eficiencia y la velocidad de la descontaminación, donde se refiere a optimizar las condiciones de crecimiento de los organismos bioremediadores. Gracias. Pronta genética. Se refiere a la modificación química de una secuencia de ADN. En este caso, la secuencia de ADN en sí no cambia. Estas modificaciones de la secuencia de ADN se producen en una célula. Por lo general, se producen en una célula germinal, ya sea un óvulo o un espermatozoide. Y este cambio pasa de generación a otra. La razón por la cual confundió a los científicos durante mucho tiempo es porque es un mecanismo de herencia no basado en la secuencia. Inicialmente se pensaba que toda la herencia se basaba en cambios en la secuencia, lo cual no es cierto. Uno de los mecanismos que no implica un cambio en la secuencia, sino más bien un cambio químico en dicha secuencia. Ese es la impronta genética. Vamos a necesitar un sujeto de prueba. Núcleo está el cromosoma. Cromosomas, aquí vamos a poder encontrar aproximadamente los 2 metros de ADN que tenemos en una célula. Listo. Entonces, continuamos. Aquí vamos a poder encontrar la célula que necesitamos para hacer la extracción del ADN. Vamos a empezar a hacer recolectar el ADN y estos son los pasos que tenemos que seguir. Es recolectar el ADN en las células de la mejilla. Vamos a estallar las células abiertas para liberar el ADN. Vamos a separar el ADN de las proteínas y desechos y luego aislar ya el ADN con el citrato. Estos son los materiales que vamos a necesitar: una centrífuga, microcentrífuga, un hisopo, micropipetas, tubos, sales, tenemos el sujeto de prueba. Lo primero que vamos a hacer es vamos a arrastrar el hisopo dentro del interior de la boca para tomar la muestra. Podemos observar las células que ya
arrastramos el hisopo, cogieron las células para hacer la extracción de la ADN. Listo. Ahora lo vamos a colocar dentro del tubo y le vamos a agregar una solución donde va a ocurrir una separación. Ahora vamos a proceder a llevar al baño María. Introducimos a la centrífuga la solución lícita acabado de agregar. Contienen detergente, una enzima llamada proteinasa K, que es la que altera la membrana celular y la envoltura celular, para lo que hace que las células se abran de golpe y liberen el ADN. Porque aquí todavía sigue amarrado a las proteínas que se llaman histonas. Listo, fijamos. Listo, ahora retiramos el tubo que hemos puesto en agua baño María. Vamos a agregarle un poco de solución de sal concentrada. ¿Qué es lo que hace? Pues la sal que hace va a hacer que estas proteínas y desechos celulares se agrupen. Lo que hemos podido observar aquí, dependiendo y dejando el material genético solo, ya sin desechos celulares. Ya, vamos a colocar el tubo de vuelta a la microcentrífuga. Listo, lo cerramos y vamos a dejar que pare por un cierto tiempo. Listo. Los tubos que giran dentro de la centrífuga a gran velocidad y los grumos pesados de proteína que se hunden hasta acá, donde está acá, mientras que las hebras de ADN permanecen distribuidas en el líquido que está acá arriba. Ahora vamos a pasar la parte líquida donde contiene las hebras del ADN a un tubo aparte. Vamos a pasarlo. Vamos a pasar todo ese líquido en un tubo aparte. Listo. Y ya quedó. Ahora le pasamos otra solución para agitarlo, para que ya solo contenga, se enrieden pero ya el uso del ADN es muy importante para varias situaciones, como las ciencias forenses que se utilizan para identificar individuos a través de las pruebas de paternidad, investigación criminal, identificación de los restos humanos, la medicina y la salud, en el diagnóstico y en los fármacos. En el diagnóstico ayudan a diagnosticar enfermedades genéticas. En desarrollo de fármacos permite mejorar las enfermedades a nivel molecular, facilitando el desarrollo de medicamentos específicos. La investigación científica. Los estudios genómicos que ayudan a comprender las estructuras genómicas de un organismo. Bueno, primero les voy a hablar acerca del DNA y la regla de la evidencia. El DNA o ácido desoxirribonucleico es la molécula que lleva la información genética en la mayoría de los organismos. Es esencial para la herencia y la transmisión de información genética de una generación a otra. Las 4 bases nitrogenadas que componen el DNA son la adenina, la timina, citosina y la guanina. En cuanto a su regla de evidencia, se refieren esto a las pautas y protocolos establecidos para recopilar, preservar y presentar pruebas de DNA en el tribunal. Uno de los ejemplos podría ser, por ejemplo, acá como observamos la cadena de custodia,
Bueno, esto es que se debe mantener el registro detallado de la manipulación y custodia de la muestra de DNA desde el momento que se recoge hasta su presentación en el tribunal. En cuanto a la calidad de la muestra, bueno, las muestras tienen que estar en un buen estado, bien conservadas y que sean de buena calidad, ya sea esto mediante técnicas de recolección, almacenamiento y procesamiento. En cuanto a la comparación y coincidencia, bueno, los peritos forenses realizan las comparaciones de los perfiles de DNA para determinar si hay coincidencias o no. Finalmente, en cuanto a sus estadísticas, bueno, se suele proporcionar estadística de coincidencia para evaluar la probabilidad de una coincidencia que sea aleatoria. Bueno, ahora les paso a hablar acerca de sus relaciones familiares y perfiles de DNA. El análisis de perfiles de ADN se utiliza comúnmente en la identificación de relaciones familiares. Por ejemplo, puede ser entre paternidad y maternidad, hermandad completa y media. Esto ya sea, por ejemplo, si son hermanos y comparten, bueno, biológicamente los mismos padres, sería aproximadamente 50% de ADN. En caso de que no tengan los mismos padres, bueno, serían en este caso medios hermanos, ¿no? Y aplicaría esto de aquí. Otro ejemplo puede ser entre abuelos y nietos, tíos, tías, sobrinos y sobrinas, y finalmente los ancestros comunes. Bueno, las pruebas de genealogía genética pueden ayudar a las personas a rastrear sus antepasados y descubrir sus parientes lejanos. En cuanto a los perfiles del ADN, bueno, estos se utilizan en diferentes campos. Esto lo podemos ver en el día a día. Depende cada institución, por ejemplo, puede ser en una investigación forense, en el OSI y marcadores genéticos, en la técnica de secuenciación o amplificación, en el perfil, como les decía, del ADN forense, repetición en tándem corto o sus siglas STR, el perfil de ADN para la identificación personal y finalmente las pruebas de genealogía. Bueno, finalmente les hablaré acerca del análisis de DNA no humano. Este tipo de análisis se utiliza en diversas áreas, obviamente incluyendo la biología, la ecología, la zoología, la microbiología y la paleontología, y muchísimas otras áreas más también. Tienen una diversidad. Pero para esto nos ayuda para identificar, por ejemplo, especies, en el estudio de la biodiversidad, en la filogenia y evolución, en el estudio de microorganismos, análisis de alimentos y productos, y también en la paleontología y estudios ambientales. Bueno, hasta aquí sería mi parte y la exposición de mis compañeros. Muchas gracias.